Pero, repito nuevamente, ¿no? A ver, nos quedamos aquí. Les decía que vamos a calcular la velocidad media 2. Y la fórmula que vamos a utilizar es desplazamiento dividido para la variación de tiempo. En este caso sería desplazamiento 2 dividido para la variación del tiempo. El desplazamiento 2 ya lo habíamos calculado y está acá, está expresado en función de sus vectores base. Todos los desplazamientos tienen que expresarlos en función de sus vectores base. Este valor que está aquí, este vector que está aquí, lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Mire, menos 55,62 y más 171,19 J kilómetros. ¿Sí? Esas son las unidades del desplazamiento. Dividido para 12 minutos. ¿Sí? Yo les había dicho que estos minutos los tengo que transformar a horas. ¿Sí? Y nosotros ya hemos hecho una regla. ¿Sí? Decíamos en este caso 12 minutos. Ya vamos a transformar los 12 minutos. 12 minutos los quiero transformar a horas. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer una equivalencia. La equivalencia de horas a minutos. Entonces yo digo, esto debo multiplicar, ¿por qué? Por horas, ¿sí? Porque yo quiero que me dé ahora el resultado en horas. Y habíamos Ahora dicho que 60 cada minutos. hora equivale a ¿cuántos minutos? A 60 minutos. ¿Sí? Eso habíamos dicho. Entonces, los minutos que están acá en el numerador se simplifican con los minutos que están en el denominador y me va a quedar en horas. Ahora lo único que tengo que hacer es dividir 12 para 60 y me va a dar como resultado 0,2, ¿qué? 0,2, ¿qué unidades? Horas. 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 Listo. Y ese valor lo coloco acá. ¿Sí? Los minutos los transformé a horas. Eso fue lo que hice. Y listo. Ahora sí voy a proceder a dividir cada componente de mi vector para el tiempo. El primer componente, que es este, menos 55,62. Y ese componente lo voy a dividir para 0,2. Si yo divido menos 55,62 dividido para 0,2, me va a dar como resultado menos 278,10. Y obviamente debo expresarlo también en función de sus vectores base. Obviamente la i debo colocar aquí. Luego voy a dividir el segundo componente, que es el más 171,19. Eso dividido para 0,2. ¿Y qué me va a dar como resultado? Más 855,95 J. Debo también expresar en función de sus vectores base. Y luego, ¿en qué me va a quedar las unidades? En kilómetros dividido para horas. Kilómetros sobre horas. Esas son las unidades de la velocidad. Distancia o desplazamiento sobre el tiempo. Desplazamiento sobre el tiempo. Y listo, miren, ya hemos encontrado la velocidad media 2. Ahora me pide calcular la velocidad media 3. Yo ya tengo el desplazamiento número 3, que está acá también, ¿no es cierto? Que es este. Menos 285 y menos 43 J kilómetros. ¿Cuánto tiempo se tardó el avión en recorrer este desplazamiento? 20 20 minutos, ¿no es cierto? minutos. Eso me decía el ejercicio, que se demoraba 20 minutos. Estos 20 minutos también tengo que transformarlos a horas. Por lo tanto, estos 20, ¿para cuánto tengo que dividir para convertirlos en horas? 60, Por Liz. Para 60, ¿no es cierto? 20 dividido para 60, que es igual a 60, Liz. 0,33 horas. Y hago exactamente lo 0,3. mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo. Divido cada componente del desplazamiento para el tiempo. 200, menos 285, por favor, los signos, no se olviden de colocar los signos, ¿no? Menos 285 dividido para 0,33, ¿a qué es igual? A menos 863,64, y obviamente voy a expresar en función de sus vectores base, coloco la i y la flechita. Ahora voy al segundo componente, que es menos 43. Menos 43 dividido para 0,33, ¿a qué es igual? A menos 130,30 J, kilómetros sobre horas, porque estas son las unidades de la velocidad, desplazamiento sobre el tiempo, o distancia sobre el tiempo. ¿Sí? Y mire, ya he encontrado las velocidades medias de cada uno de los desplazamientos que realizó la partícula, en este caso el avión. Ahora, ¿qué me pide el literal número D? El literal número D me dice la rapidez media en cada desplazamiento. La rapidez media en cada desplazamiento. ¿Y cuál es la fórmula que yo tengo que utilizar para calcular la rapidez media de cada desplazamiento? Ya no es desplazamiento sobre el tiempo, sino en este caso es, para encontrar la velocidad media, yo dividía desplazamiento para el tiempo, para encontrar la velocidad media. Pero ahora yo necesito calcular la rapidez media. Miren, ya no coloqué la flechita, porque estamos hablando de la rapidez. Pero ahora, para calcular la rapidez media, ¿qué datos necesito? Miren, La mientras... distancia Exactamente, la distancia sobre el tiempo. sobre el Yo ya tiempo. calculé la distancia de cada uno de los desplazamientos. ¿Están calculadas las distancias?
Sí, lice. Sí, ¿no es Sí. cierto? Ya calculamos aquí en el literal número B. Aquí están calculadas la distancia número 1, la distancia número 2 y la distancia número 3. Entonces, miren, vamos a dividir la distancia número 1 para el tiempo número 1, que ya lo tengo, que va a estar en horas, miren, 0,42. La distancia número 2, que está aquí, dividido para el tiempo, que debe estar en horas, 0,2. Y la distancia número 3, que es de esta, 288,23, para el tiempo número 3, se podría decir, ¿no es cierto? Que es 0,33. Eso es lo que vamos a hacer, miren. Rapidez media número 1 es igual a la distancia número 1 para la variación del tiempo. 450 kilómetros dividido para el tiempo 1 que se tardó el avión. ¿Cuál es? 0,42 horas. Divido esto, 450 dividido para 0,42 y me da 1071,43 kilómetros sobre hora. Ahora, para calcular la rapidez media número 2, voy a utilizar la distancia 2 para la variación del tiempo. ¿Cuál es la distancia 2? Es esta de aquí, 180 kilómetros. ¿Y cuál es el tiempo 2? ¿Cuál es el tiempo 2? 0.2 horas. 0,2 horas, dice. 0,2 horas. Entonces, miren, 180 dividido para 180 kilómetros dividido para 0,2 horas me da 900 kilómetros sobre hora. Ahora, necesito calcular la rapidez 3, que es igual a la distancia 3, que también está calculada aquí. Para el tiempo 3, ¿cuál es el tiempo 3? 0,33 horas. 0,33 horas, ¿no es cierto? Ay, miren, acá también me equivoco. Aquí es 0,33 horas. Está A 0,2. ver, por favor, hagan esa división porque aquí me he equivocado yo. 288, punto, 23 dividido para 0,33. Ah, no, sí está. La división está bien, ¿verdad? Está bien. Sí. 873,42 kilómetros sobre hora, ¿verdad? Solamente aquí me Sí, sale equivoco. bien, dice. Ya, solamente me he equivocado aquí, ¿no? La 873, distancia 3 es 0,33. Y listo, miren, de esa manera calculé la rapidez número 3. ¿Saben cómo también hubiésemos podido calcular la rapidez de cada una? La rapidez número 1, la rapidez número 2 y la rapidez número 3. En lugar de utilizar esta fórmula, ¿qué más hubiese podido yo hacer para calcular la rapidez de cada punto? Si yo ya tengo la velocidad media 1, la velocidad media 2, la velocidad media 3. ¿Qué creen ustedes que hubiese podido también hacer para poder calcular la rapidez? Yo les había dicho antes que yo tengo mi desplazamiento, que es este. Para calcular la distancia del primer desplazamiento, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo encuentro yo el módulo del vector? Pitágoras dice. ¿Perdón? El teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Cuando yo tengo un vector que está representado por dos componentes, en este caso, este vector está expresado en función de sus vectores base. Para encontrar el módulo de este vector, yo tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Como estábamos hablando de desplazamiento, el módulo del desplazamiento va a representar ¿qué? La distancia. El módulo del desplazamiento representa la distancia. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo saco el módulo de este vector? El módulo de este vector, obviamente, este vector representa la velocidad. Este vector representa la velocidad. Pero ¿qué pasa si yo saco el módulo de este vector? El módulo de este vector va a representar ¿qué? ¿Qué creen que va a representar el módulo del vector velocidad? A ver, les había dicho que el módulo del vector desplazamiento representa la distancia. Por lo tanto, yo aquí tengo velocidad. Si yo saco el teorema de Pitágoras, utilizo el teorema de Pitágoras para sacar el módulo de este vector, el módulo de este vector velocidad va a representar ¿qué? ¿Qué es lo que acabamos de calcular en el literal D? Distancia. La distancia La calculamos rapidez. la La rapidez. rapidez. La rapidez. Si yo saco el módulo de este vector, lo que voy a obtener como resultado es la rapidez. ¿Sí? Hagan la prueba. Sí, saquen la raíz cuadrada del primer componente que es 1024,62. Todo esto elevado al cuadrado más 313,26. Todo esto al cuadrado. ¿Y cuál es el resultado que les va a dar?
¿Qué resultado? ¿Ya sacaron? Bueno, el resultado que me va a dar es este. 1071,43. 43, en este caso, como estamos sacando el módulo de la velocidad, las unidades van a estar en kilómetros sobre hora. Mire, y este resultado de aquí coincide con este resultado de acá. Sí, listo. Sí, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, ¿qué creen que es más fácil? ¿Utilizar la fórmula o utilizar el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Fórmula para mí. La fórmula es mucho Fórmula más para fácil. mí ¿Cómo también. creen ustedes que va a ser más fácil usar el teorema de Pitágoras? La fórmula es más fácil, sí, pero de todas maneras no estaba de más explicarles esto, ¿no? Sí. Si ustedes tienen un vector, que en este caso es vector velocidad, ¿sí? Este caso, perdón, acá está el vector velocidad. Este es el vector velocidad. Si ustedes sacan el módulo del vector con el teorema de Pitágoras, lo que van a obtener es la rapidez. ¿Qué pasa si yo saco el módulo del vector desplazamiento? ¿Qué voy a tener como resultado? Si yo saco el módulo del vector desplazamiento, La distancia. la distancia, ¿no es cierto? Si yo saco el módulo del vector desplazamiento, me da como resultado la distancia. Si yo saco el módulo del vector velocidad, me va a dar como resultado la rapidez. La ¿Sí? rapidez. Y de esa manera vamos a resolver estos ejercicios. Este literal A, el literal A y el literal B son son problemas que ya habíamos resolvido la anterior semana y que estaban en su tarea. Entonces, esto no está de más, ustedes ya deben saber, esto deben ya dominarlo. ¿Y qué hicimos en el literal C y en el literal D? Solamente aplicamos las fórmulas. ¿Algo adicional que hicimos? Sí. ¿Qué fue? Transformar los minutos a horas. Para transformar los minutos a horas, ¿qué tengo que hacer? Dividir este valor que esté en minutos, ¿para cuánto? 60 Dividido minutos. para 60, ¿no es cierto? Y de esa manera obtengo las horas. ¿Sí? El ejercicio que está acá, solamente vamos a manejar de igual forma, solamente dos desplazamientos, mire. Desplazamiento 1, desplazamiento 2. ¿Cuánto se tardó el primer desplazamiento? 18 minutos. 18 minutos. Segundo desplazamiento, 29 minutos. De igual forma, como las unidades aquí están en kilómetros y en kilómetros, ustedes deben transformarlo el tiempo, en este caso los minutos, a horas. Van a ser exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Sí, listo.